2 de febrero del año 2024, donde en el deducida. Señores magistrados, este hecho, ocurrido el 2 de febrero del año 2025, fue conocido por la jefa encargada del órgano de control de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la cual se inhibe del conocimiento de esta causa y deriva los actuados de la Corte Superior de Justicia de Cusco a la Corte Superior de Justicia de Lima, bajo el supuesto de que el suscrito era integrante del órgano de control de esa Corte Superior. Bajo ese supuesto remite todos los actuados a la Corte de Lima y quien me apertura el procedimiento que está ante su despacho. Indico que esta inhibitoria respecto a la competencia es equivocada y es errónea y por ende genera la nulidad del procedimiento administrativo, pues el órgano que me sancionó o que ha hecho la propuesta de destitución era incompetente. En razón a lo siguiente: en fecha 1 de febrero del año 2025, en sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte de Cusco, se dispone que el suscrito sea reemplazado en funciones como magistrado contralor por el señor doctor Jason David Ispelabra, quien me reemplaza en el cargo antes indicado. En virtud de ello, yo ya no pertenecía al órgano de control. Sin embargo, bajo ese supuesto erróneo, la magistrada encargada en vacaciones dispone que se remitan los actuados a la Corte de Cusco. Y con su venia, señor magistrado, voy a compartir solo una resolución, compartiendo mi pantalla, para explicar lo antes indicado. No sé si me puede permitir, señor doctor, compartir mi pantalla. ¿Está listo? Ya está listo. Bueno, entre tanto, si me permite, doctor, está en el expediente la resolución administrativa 2 del 2024, del 1 de marzo del 2024, donde se da cuenta en la orden del día de la sesión ordinaria de fecha 1 de febrero del 2024. En esta resolución no solo se da cuenta de esta sesión ordinaria, sino se indica que por unanimidad en fecha 1 de febrero del año 2024 se dispone mi sustitución como magistrado contralor de este órgano por el magistrado antes indicado. Sin embargo, en la resolución del órgano instructor se indica que yo habría dejado de ejercer esas labores en fecha 1 de febrero del 2024. Cuando ustedes van a poder revisar esa resolución administrativa, ustedes van a notar que en el numeral 10 y en el numeral 11 se indica que se va a ejecutar el acuerdo de la sesión ordinaria de fecha 1 de febrero del 2024. No se indica otra cuestión distinta. Entonces, para esa fecha, por el acuerdo del Consejo Ejecutivo, yo ya no pertenecía. Entonces, el órgano que me ha aperturado instrucción en la Corte Superior de Justicia de Lima sería un órgano incompetente para conocer dicho procedimiento. En cuanto al debido proceso, en el informe de instrucción ustedes van a ver a lo largo de este informe que se utiliza el término en aparente estado de ebriedad. Se indica que como yo me habría supuestamente resistido a pasar dosaje etílico, esto configuraría ya una falta de por sí. Noten ustedes, señores magistrados, que desde el primer momento yo no he negado mi participación en los hechos. No he indicado que no se me ha intervenido. Ustedes van a ver mi escrito del 6 de marzo del año 2024, donde yo reconozco el hecho de que se me ha intervenido conduciendo mi vehículo automotor, pero no reconozco haberme negado a pasar dosaje etílico y por tanto no había ningún tipo de resistencia. Prueba de ello es que en el expediente
sí existe un certificado de dosaje etílico, lo cual desvirtúa cualquier negativa. También debe tenerse en cuenta que en el informe se minimiza el hecho de que yo haya pedido la presencia de mi abogado defensor para luego pasar dosaje etílico. Señores magistrados, mi solicitud de tener una defensa legal en ese momento no es una negativa de un sujeto rebelde, sino de un sujeto que, conocedor de sus derechos, solicitó la presencia de su abogado para pasar dosaje etílico. Y prueba de ello, señores magistrados, es que en las propias resoluciones fiscales indica ello, que mi abogado se contactó con fiscalía, vino mi abogado defensor y pasé dosaje etílico por mandato del Ministerio Público. Entonces, no existe tal negativa de pasar dosaje etílico. Pero, sin embargo, este hecho tampoco ha sido debidamente valorado. Se indica que el solo hecho de haberme sometido a un procedimiento, a la aplicación premial del principio de oportunidad, ya generaría la inobservancia del deber de mantener una conducta intachable. Noten ustedes que tampoco se indica, pero, que yo he presentado los escritos para atenuar mi responsabilidad y que nunca he negado este hecho. Se indica también, o se me atribuye responsabilidad, en cuanto habría abandonado mis labores basándose en el concepto de turno permanente del juzgado que estaba a mi cargo. Señores magistrados, no existe la denominación turno permanente en ninguna disposición con rango de ley. Si se me quiere atribuir que he inobservado esta disposición, no se indica cuál es la norma con rango de ley donde se ha recogido el término turno permanente. Se hace alusión a una resolución administrativa 14 del año 2017, donde supuestamente se identificaría el concepto de turno permanente. Sin embargo, esta resolución, como les indico, no es una resolución con rango de ley que pueda servir para este procedimiento. Tampoco se toma en cuenta que al procedimiento de instrucción yo adjunté la resolución 396 del año 2022, de 4 de febrero del 2022, emitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, donde donde se dan los lineamientos para atender las audiencias de juicio con reos contumaces y reos ausentes, juzgado que estaba a mi cargo. Y en ninguna parte de esta resolución se indica que hay turno permanente, se indica que hay turnos ordinarios y extraordinarios. Pero nunca se me ha imputado bajo esos términos, sino que hay esta denominación ambigua o este concepto ambiguo de turno permanente ha sido elaborado en base a las deducciones que se han hecho de esas resoluciones administrativas. No se me puede imputar esa falta con un concepto tan ambiguo de un turno permanente que no está recogido en ningún tipo de norma con rango de ley. En la resolución también se indica que se habría perjudicado la actividad jurisdiccional. Sin embargo, señores magistrados, en el expediente también obran los informes del especialista de audiencias, del especialista de audio, de la secretaria judicial, tanto verbal como por escrito, donde se indican que ninguna diligencia se ha visto frustrada, no se ha mermado ningún acto procesal al interior del juzgado. Al contrario, se han llevado todas las audiencias con normalidad a partir de las 2 de la tarde hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde. Estos informes no son tomados en cuenta. Sin embargo, existe la presunción de que existiría un menoscabo a las labores, pero no se indica en qué habría consistido este menoscabo. Al contrario, se ha probado y ninguna diligencia se ha frustrado. Por lo menos objetivamente está demostrado que ninguna diligencia se ha frustrado. Tampoco se toma en cuenta que mediante providencia, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco me concede licencia desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas del 2 de febrero del 2024. En la resolución o en el informe de instrucción, se indica que este no sería documento suficiente para desvirtuar mi responsabilidad. Pero este documento, si se lee bien los argumentos que he postulado, no son para desvirtuar mi responsabilidad, son para atenuar la responsabilidad que he reconocido desde el primer escrito, no para desvirtuar la responsabilidad. Entonces no se puede decir, como en alguna parte de la resolución se indica, que habría un cambio de versión. Si se revisa mi primer escrito hasta este último presentado ante su despacho, se va a notar eso,
he reconocido los hechos, pero que los he presentado como atenuantes. La sanción, desde nuestro punto de vista, la sanción propuesta es desproporcional, porque, como indiqué desde un primer momento, he solicitado eso al amparo de lo dispuesto en el literal A del inciso 2 del artículo 257 del TUO de la ley del procedimiento, de la ley 2744, ley de procedimiento administrativo, donde indiqué esta versión. Señores magistrados, yo nunca he tenido
Perdón, señor Vergara, cierre nomás porque todos hemos tomado nota de lo que usted estuvo diciendo y se quedó en que la sanción era desproporcional, ahí se quedó, que es el cierre, me imagino, así que continúe. Muchas gracias, señor miembros. En atención a ello, solicito, señores miembros del Pleno, que tomen en cuenta los argumentos respecto a la nulidad deducida porque se me ha sancionado por un órgano incompetente, porque yo ya no pertenecía al órgano de control. Es más, señores magistrados, si aplicamos la lógica a este procedimiento, estos hechos han ocurrido en vacaciones del Poder Judicial, donde yo no estaba designado como magistrado de este órgano de control, a pesar de que ya se me había, digamos, reemplazado en enero a solicitud del jefe de la oficina de concentrada. Yo ya no pertenecía porque también era vacaciones en ese periodo. También, señores magistrados, nunca he tenido la voluntad de sustraerme de la sanción que se me vaya a imponer. Desde mi primer escrito he aceptado los hechos. Nunca he aceptado la resistencia de desobediencia a la autoridad, evidentemente, porque existe un dotaje típico que demuestra que yo he pasado. Tampoco se toma en cuenta que el Ministerio Público me autorizó a pasar este dotaje típico. Tampoco que la disposición de no formalización se ha notificado al Ministerio Público, se ha notificado a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, representando a la Policía Nacional del Perú, quienes no han interpuesto recurso alguno. Entonces, no existe aquella apariencia de desobediencia o resistencia. Más bien, por el contrario, siempre he asumido los hechos y he indicado que se me establezca una pena proporcional. Señores magistrados, la imputación de inobservar el deber de mantener una conducta intachable en todo momento es algo que respeto y es vergonzoso para mí estar ante el Pleno indicando ello. Sin embargo, es una norma de revisión. No se establece el alcance de mantener una conducta intachable. En el informe se indica que existen preceptos de naturaleza supranacional donde se establecen los alcances de esta conducta intachable. Sin embargo, por analogía, no se pueden establecer o crear conductas típicas. Es algo que también su despacho debe tener en cuenta. Bien, se ha tomado debida nota, señor Vergara. ¿Okay? Bien, un momento. Los miembros, Víctor Chanduví, Francisco Tábara y María Teresa Cabrera, en ese orden, por el momento, le van a hacer algunas preguntas. Adelante, señor magistrado Chanduví. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Señor investigado, usted reconoce haber sido intervenido el día 2 de febrero del año 2024 a la 1:20 horas, pero usted está diciendo que no se negó a pasar el losaje etílico. No obstante, constan actas que usted al comienzo sí se negó, y desde la primera notificación para que pase el losaje etílico a la fecha o a las horas que usted sí accedió, transcurrieron 8 horas. ¿Es verdad eso o no? No, señor magistrado. ¿Por qué? Le indico, cuando se me interviene, yo solicito la presencia de mi abogado. Este no es un tema baladí, no es un tema insignificante, es un derecho constitucional de solicitarlo, y se lo hice conocer. Prueba de ello es que ustedes en las disposiciones fiscales, especialmente en la disposición de no formalización, van a revisar que en su contenido el fiscal indica: el abogado defensor del investigado se comunicó con este despacho y yo fui quien autorizó después él. Entonces no es que sea una negativa rebelde, sino es una negativa para que se me establezca la presencia de mi abogado, más aún siendo que entiendo cuál es el procedimiento de pasar una prueba de esta naturaleza. Sí, investigado, pero también, sí, está bien, perfecto, eso sí, pero también es evidente que 8 horas, digamos, en una circunstancia como la que usted pasó, va a atenuar, ¿no es cierto?, los efectos del alcohol que se consume en el cuerpo humano. Así que solamente eso, ¿no? Ya sabemos que es su derecho constitucional contar con un abogado, pero si usted hubiese colaborado, tal vez decir, bueno, sí, yo no he consumido alcohol o no he consumido en grado suficiente, yo inmediatamente paso el dosaje etílico. Si usted hubiera sido intervenido
le pregunto, por cualquier otra circunstancia, y le dijeran, parece que usted ha tomado bebida alcohólica y no lo hubiera tomado, hubiera pedido a su abogado para que esté presente para los dosaje etílico, seguramente que no, ¿verdad? Solamente es una reflexión, pero sí, como usted ha dicho, esto está acá en su dicho. Gracias, señor presidente. Solo para acotar a su reflexión, señor miembro de la Junta. Es verdad, pero igual hubiese pedido la presencia de mi abogado porque es una intervención policial. En todo momento estaría presente. A ver, señor administrado, se concreta a responder precisamente con toda precisión y claridad las preguntas de los señores miembros. A continuación le va a preguntar el miembro Francisco Tábara. Sí, bueno, no ha sido una pregunta, sino un comentario al cual me gustaría replicar. Solo es un comentario. El señor miembro lo ha dejado sentado, es una reflexión, dijo. Sí, pues, pero el magistrado hace la reflexión, antes le hizo la pregunta, usted la respondió y ahí terminó. No tiene por qué comentar la reflexión, ni reflexionar sobre la reflexión. Así que el doctor Tábara le va a hacer la pregunta. Sí, es un hecho que usted está admitiendo que el día 2 de febrero del año 2024 usted fue intervenido conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. La pregunta es, ¿esto ha derivado a una investigación fiscal y penal? ¿Cuál ha sido el resultado? No existe ninguna investigación penal o fiscal a la fecha porque se archivó definitivamente el proceso de desobediencia y negligencia de la autoridad por los hechos que ya mencioné. La disposición respecto al peligro común a la condición de estado de ebriedad también se archivó bajo el principio de oportunidad. A la fecha no tengo ningún proceso penal en curso, ni tampoco antecedentes penales que deriven de este hecho. Bueno, esa edición de archivamiento que usted menciona, ¿ha presentado usted en el expediente? Sí, señor magistrado, desde el primer momento están presentados. Administrado, usted ha señalado que pasó el examen de dosaje etílico por mandato fiscal y hace unos instantes acaba de señalar y pretendiendo desviar un poco el tema, porque si bien es cierto cuando usted es intervenido se generan dos situaciones, ¿no? Lo que es la conducción en estado de ebriedad, el peligro común, y el tema de la resistencia y desobediencia a la autoridad, el que usted ha negado. Acaba de mencionar que el tema fue archivado. Ya. También ha mencionado el principio de oportunidad, y cuando el principio de oportunidad se aplica es porque hay un reconocimiento de un hecho y donde existe un acuerdo reparatorio con el fiscal. ¿Cuál fue el acuerdo reparatorio? ¿Cuál fue el tipo de compensación? ¿Y si ha cumplido cabalmente con este? Señora ministra, gracias. Sí, en efecto, el acuerdo reparatorio era pagar 500 soles porque era la primera vez que se me intervenía. Entonces la graduación de la sanción era la más baja, está en la tabla. Es 500 soles, lo cual se pagó. Al expediente de instrucción también está junto las resoluciones de conventida de ambas resoluciones, donde justamente se indica, habiéndose cumplido con todos los requisitos establecidos en el acuerdo, se da por cumplido y hace cosa decidida. La prueba de alcoholemia, ¿cuál fue el resultado? El dosaje. 0,70 miligramos por litro de alcohol. Sobrepasaba lo permitido. Gracias. Es todo, presidente. Eso es todo. La causa queda al voto.